Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de Vida de Jesús. Esta materia, ¿verdad? Es muy interesante e importante, ¿verdad? Porque hablamos acerca de la vida de Jesús, de las cosas que él vivió, su nacimiento, ¿verdad? El tiempo que le estuvo acá y su muerte, y un poco acerca de los milagros también que él hizo. Y ahora vamos a ver un poco acerca de las sectas y los partidos del judaísmo que estaban en ese entonces. Dice aquí que en la Palestina del siglo I habían surgido algunos grupos entre la población judía como consecuencia de las diversas sensibilidades acerca de las fuentes y los modos de vivir de la religión de Israel. Y dice que al igual que otros pueblos, los judíos tendían a formar sectas religiosas y partidos políticos. Y los grupos que tenemos aquí, los más importantes, yo creo que son los que la mayoría de nosotros conocemos. Empezamos con los fariseos. Dice aquí los fariseos, yo creo que es un grupo de personas que nosotros ya conocíamos desde hace algún tiempo, que habíamos estado escuchando, ¿verdad? A lo largo de la Biblia acerca de ellos. Dice que recibieron su nombre del hebreo perusim, que significan separados, los segregados, como un apodo sarcástico. Dice, formaron la secta más grande y de mayor influencia en la época del Nuevo Testamento. He ahí porque Jesús, ¿verdad?, mencionaba mucho a los fariseos. Dice acá que ellos sobrevivieron como secta a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Basaban su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento. Creían en espíritus buenos y malos, la inmortalidad del alma y la resurrección corporal, y eran los más apreciados por la mayoría del pueblo. Es decir, esta gente tenía como la aprobación, ¿verdad?, por la mayoría de la población del pueblo de Israel. Dice acá que además, dice, a los fariseos pertenecían la mayor parte de los escribas. Se llamaban así, dice, porque eran a la vez intérpretes y copistas de las escrituras y abogados del pueblo, pues estando el código legal de los judíos incorporado en las escrituras, la jurisprudencia llegó a ser una rama de la teología. Es decir, los escribas formaban parte de los fariseos, ¿verdad? Por eso se mencionan juntos casi siempre. Dice que los fariseos y los escribas formaban lo que pudiéramos llamar la clase media, aunque algunos de ellos pertenecían a las familias de alto rango. Las clases bajas y los campesinos estaban separados de sus ricos vecinos por una gran cima, pero se apegaban a los fariseos por admiración. Más abajo dice, todavía había otra clase numerosa que había perdido toda conexión con la religión y con la vida social bien ordenada. Esta la formaban los publicanos, las rameras y otros pecadores por cuyas almas nadie se interesaba. Es decir, tenían cierto tipo de clases, ¿verdad?, en las que ellos se movían. Y los fariseos y escribas estaban en la media, y publicanos, rameras y otros pecadores que ellos consideraban que eran personas pecadoras estaban en la rama más baja. Dice acá, los fariseos tenían doctrinas muy definidas que proclamaban con entusiasmo, decir, creían en la vida futura, en la inmortalidad de alma, en la resurrección corporal y en la existencia de ángeles. Es decir, que ellos no distaban mucho, ¿verdad?, de lo que es en sí la realidad, ¿verdad?, de nuestras creencias, porque dice que creían en la vida futura, es decir, en la inmortalidad del alma, la resurrección corporal y la existencia de los ángeles. Además, dicen, afirmaban un estilo de vida estricto y sencillo apegado a la ley de Moisés. Ahí estaba el detalle, ¿verdad? Que ellos eran sumamente estrictos con el cumplimiento de las leyes. Obviamente ellos eran personas estudiosas, ¿verdad?, de la Biblia, de todo lo que ellos conocían del Antiguo Testamento, y ellos trataban en la medida de lo posible, ¿verdad?, que todo se rigiera de esa manera, conforme a lo del Antiguo Testamento, a lo que ellos ya conocían, y por eso se creía, ¿verdad?, que ellos tenían más influencia en el pueblo. Dice que daban la importancia especial a las observancias y los ritos externos, tales como ayunos, diezmos, oraciones y sacrificios. Pero a menudo, dice, violaban su espíritu y carecían de justicia,
misericordia y fe verdadera. Pues ellos iban más al conocimiento y a las leyes, ¿verdad? Lo que ellos sabían eran las leyes, entonces eso era lo que ellos practicaban. Pero se olvidaban de estas cosas. Dice acá que su espíritu carecían de justicia, carecían de misericordia y de una fe verdadera. Entonces lo más importante, ¿verdad? Porque recuerden que la Biblia nos dice también en Miqueas, donde dice de que misericordia quiero y no sacrificios. Entonces ellos lo que hacían era cumplir toda la ley y sus sacrificios y todo lo demás, vean lo que la ley decía. Pero no hacían lo que Dios, bueno, en este caso lo que Jesús, ¿verdad?, les estaba diciendo. Y por eso es que había ciertos choques entre los fariseos, Jesús y los discípulos y las personas que predicaban a Jesús. Dice, Jesús atacó duramente la interpretación farisaica de la ley. De acuerdo al predicador palestino, la interpretación literal y estricta de la ley no basta para entrar en el reino de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 5:20. Los llamó hipócritas por no vivir a la altura de los valores éticos del judaísmo. Es decir, enseñaban al pueblo, vea, esta parte es súper importante, dice, enseñaban al pueblo la observancia de la ley, pero no daban el ejemplo, cumpliendo el espíritu de la ley. Escudándose en el conocimiento de las escrituras, despreciaban a los pecadores, limitando de esta forma el amor de Dios hacia los sectores más necesitados de la sociedad. Estaban encerrados en una interpretación legalista de la ley y no se percataron que Jesús era el Mesías. Entonces, porque ellos estaban tan apegados, vea, a la palabra, a esas cosas, que ellos decían de que no era posible, ¿verdad?, que sin la ley se pudieran hacer las cosas. Entonces ellos decían que, por ejemplo, limitaban, dice acá, el amor de Dios hacia los sectores más necesitados. ¿Por qué? Porque ellos no cumplían la ley, decían que ellos no podían, ¿verdad?, acercarse a Dios. Dice, no todos los fariseos, dice acá, eran hipócritas, pues se encontraban en sus filas hombres tales como Nicodemo, José de Arimatea y Saulo de Tarso. Fueron 3 personajes que fueron fariseos. Los fariseos no se metían en la política y se acomodaban al dominio romano. Y luego tenemos acá una serie de citas donde hay intervención de los fariseos, que sería bueno que ustedes puedan leerlas. ¿Ya? Están en Mateo, en Lucas y en Hechos. Luego el segundo grupo son los saduceos. Según la tradición, dice, los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, sumo sacerdote en la época de Salomón y David. Eran menos numerosos que los fariseos, pero en su mayor parte los aristócratas de Jerusalén y los ricos terratenientes, en cuanto a sus doctrinas, solo aceptaban los 5 libros de Moisés y rechazaban la ley oral en que se apoyaban los fariseos. Es decir, los fariseos sí creían una parte, pero no la otra parte de la Biblia. Decían que nada más se basaban en lo que Moisés había escrito. Su religión era un poco más que una ética fría. Dice acá, de ellos había salido desde el inicio de la ocupación romana los sumos sacerdotes, que en ese momento eran los representantes judíos ante el poder imperial. Había una interpretación muy sobria, dice, del Torá, y sin caer en las numerosas cuestiones causísticas de los fariseos, y por tanto, dice, subestimando lo que ellos consideraban el Torá oral. Fue un sacerdote saduceo quien condenó a Jesús, y los saduceos fueron los primeros en perseguir a la iglesia primitiva. Vea que los saduceos igual, vean, siempre enfocados en la ley, ¿verdad? Pero en este caso solamente en la ley de Moisés. A diferencia de los fariseos, dice, no creían en la vivencia después de la muerte, negaban el interés y preocupación de Dios en los asuntos humanos, la resurrección y la existencia de los ángeles, ni compartían sus esperanzas escatológicas. Ellos sí estaban como un poquito más alejados de lo que podría llegar en algún momento a llegar a ser la verdad. Definitivamente que para ellos pues era como un poco más difícil, ¿verdad?, que la gente creyera en ellos por el hecho de que estaban alejados de todas esas cosas. Dice que no gozaban de la popularidad ni el afecto popular del que disfrutaban los fariseos, pero tenían poder religioso y poder político, por lo que eran muy influyentes.
Aceptaban, dice, la cultura grecorromana y se consideraban a sí mismos una especie de aristocracia religiosa. Significa que ellos creían que eran como un poquito más, ¿verdad? Estaban como un poquito más arriba de lo que estaban los fariseos. Eso es lo que hacían los saduceos. Y luego tenemos ahí una serie de citas bíblicas también, que es bueno que ustedes las puedan leer para que vean el protagonismo, ¿verdad?, que ellos tenían. De luego estamos hablando de un tercer grupo que son los esenios. Dice que los esenios no se diferenciaban mucho de la de los fariseos. Su manera de vivir era muy diferente. Formaban comunidades aisladas de la sociedad y se sometían a una estricta disciplina monástica. Llevaban una vida ascética. ¿Qué significa eso? Que muchos se abstenían aún del matrimonio. Este era este grupo, los esenios. Tenían la propiedad en común y dedicaban mucho de su tiempo al estudio e interpretación de las escrituras. Según la doctrina, la humanidad se divide en dos categorías: los hijos de luz o los hijos de las tinieblas. En el futuro, dice, los hijos de la luz saldrían victoriosos con el resultado que gobernarían el mundo. Y de un Mesías, los esenios esperaban la venida de un Mesías profeta como Moisés, de un Mesías rey y de un Mesías sacerdote. El Mesías rey los conduciría al triunfo sobre las fuerzas del mal. ¿Qué pasaba con ellos? Los esenios, ¿verdad? Tenían, como si ustedes se dan cuenta, cada grupo tenía una manera peculiar, ¿verdad?, que los identificaba. Y la de ellos era creer en esto, sobre los hijos de luz, los hijos de las tinieblas. Había un Mesías, pero que ese Mesías iba a ser rey, iba a ser sacerdote. Entonces, para ellos eso era como lo más importante. Una característica específica, dice, de los esenios consistía en el rechazo del culto que se hacía en el templo de Jerusalén, ya que era realizado por un sacerdocio que se había envilecido desde la época antigua. En consecuencia, dice, los esenios optaron por segregarse de esas prácticas comunes con la idea de conservar y restaurar la santidad del pueblo en un ámbito más reducido, el de su propia comunidad. Si ustedes recuerdan, ellos se apartaban, es decir, se alejaban un poco, ¿verdad?, de la sociedad en sí, y ellos creían que apartándose, tal y como lo hacen, ¿verdad?, en la parte esa monástica, decía ahí, significa que ellos creen que de esa manera, y abstenerse del matrimonio, eso significa que estaban ellos apegados, ¿verdad?, o más cerca de Dios, o más cerca de las cosas que ellos creían. Dice también acá que otra consecuencia, ¿verdad?, de los esenios optaron por segregarse de esas prácticas comunes con la idea de conservar y restaurar la santidad del pueblo en un ámbito más reducido, ¿verdad? La retirada de muchos de ellos a zonas desérticas, vea lo que hablábamos un poquito, dice, tiene como objeto excluir la contaminación que podría derivarse del contacto con otras personas. Hasta cierto punto eso tiene sentido, ¿verdad? Porque la verdad que si uno está en una sociedad involucrado y quiere seguir como un voto o algo así, va a ser como un poco difícil. Entonces, ellos decían que tenía que ver para evitar el contacto con otras personas, que otras personas no influyeran sobre su vida. Dice que la renuncia a mantener relaciones económicas o a aceptar regalos no deriva de una ideal de pobreza, sino que un modo de evitar contaminación con el mundo exterior para salvaguardar la pureza ritual. Consumada su ruptura con el templo y el culto oficial, la comunidad de Esenia, dice, se entiende a sí misma como un templo inmaterial que reemplaza transitoriamente al templo de Jerusalén, mientras que en él se siga realizando un culto que se consideraba indigno. Entonces, este grupo, ¿verdad?, de los esenios, yo creo que ya lo relacionamos, ¿verdad?, con alguna religión que nosotros conocemos, pero vea la influencia de que todo esto se vino a dar más adelante en otra religión. Dice acá, el cuarto grupo, estamos hablando de los celotes, con Z, no es elotes, es celotes. Dice acá, estos constituían un grupo político más que una secta religiosa. Y vea que desde entonces, desde aquellos tiempos, existían este tipo de grupos, y ya le voy a decir por qué. Dice que querían liberar a Palestina por las armas.
Muchas personas, vea, consideran eso ahora en día y en muchos países consideran que esa es la forma adecuada. Y los celotes eran lo que hacían. Dice, este partido revolucionario persuadió finalmente a los judíos a sublevarse contra los romanos. Simón, uno de los discípulos de Jesús, pertenecía a este partido. Yo creo que conociendo la procedencia de Simón, ahora podemos entender por qué su carácter y cómo es que él había sido educado, cómo es que él había sido creado junto a este partido revolucionario prácticamente. Dice, el significado de celote es uno que tiene celos. Fueron la facción, dice, más radical del judaísmo de su época. Dice que se enfrentaban frecuentemente con otras facciones, obviamente con los fariseos, con los saduceos, y acusaban a quienes tenían que tener celo por el dinero. Dice que el vocablo celota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante. Es decir, sumamente, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? Este grupo. Dice, algunos historiadores lo consideran como uno de los primeros grupos terroristas de la historia, ya que utilizaban el homicidio de civiles que a su entender colaboraban con el gobierno romano y persuadieron finalmente a los judíos a sublevarse contra los romanos, lo cual tuvo una consecuencia final de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dentro del movimiento celota, una facción radicalizada como los sicarios se distinguía por su particular virulencia, es decir, una cualidad de que es violento y agresivo y sectarismo, ¿verdad? Para ellos era como muy importante que demostraran que podían, o sea, la fuerza, todo era por la fuerza, todo era por las armas. Dice Judas el Galileo es mencionado como uno de sus líderes más relevantes y recordado por sus acciones en la época del primer censo en Jerusalén, tal como figura en Hechos 5:37. En el Nuevo Testamento dice, es conocido el capítulo en la que la libertad de Barrabás, quien podría ser un líder celota que estaba preso, ¿verdad? Se considera que Barrabás formaba parte de ese tipo de grupo. Dice, en eso era preferido, vea, en ese momento preferían la liberación de este líder antes que de la de Jesús. Así atestiguamos la popularidad de ese dicho movimiento en la época. Como pueden darse cuenta, hemos hablado de 4 grupos importantes que nos van a ayudar a nosotros a entender qué es lo que estaba pasando, quiénes eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Entonces son grupos de importante influencia en el ámbito en el cual Jesús se estaba moviendo. Yo creo que hemos entendido un poco más acerca de ellos para que nosotros podamos tener claro, ¿verdad? Claro, el ambiente social y político que se estaba viviendo en ese momento, porque se menciona tanto a los fariseos, o sea, quiénes eran, por qué a los saduceos, que también se mencionan, los escribas, que usted sabe ahora que no es como un partido aparte, sino que formaban parte de los fariseos, ¿verdad? Que nada más eran quienes escribían lo de la Biblia. Entonces vea que es importante que podamos conocer este ámbito del tiempo de Jesús. Así que hemos concluido acá. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase.